Damos gracias a Dios nuevamente por tenernos en este lugar para poder juntos adorarle, cantar como acabamos de hacerlo, y que sea el Espíritu Santo también despertando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos entonces a continuar nuestro estudio sobre el tema de la Santa Trinidad, ¿recuerdan? Ahí es donde nos encontramos ahora. Específicamente estamos ahora enfocados en la persona del Hijo. Estamos viendo algunas características que nos dejan ver que definitivamente el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es completamente Dios, igual al Padre. Pero antes vamos a invocar nuevamente el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti, Señor, como siempre, en completa dependencia de ti, de tu gracia, de tu poder. Separados de ti nada podemos hacer. Oh Señor, ten compasión de nosotros, condesciende y enséñanos en este tu día. Ministranos con tu palabra, que podamos ser enseñados, instruidos, redarguidos, corregidos. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero úsame, Señor, como instrumento. Te ruego, Dios, esto para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, ok. Rápidamente, sí. Ok, ¿recuerdan, a modo de resumen, recuerdan algunas de las posibles herejías que pueden surgir de un mal entendimiento de la doctrina de la Trinidad? ¿Alguien recuerda algunas? Ok, ¿y cuál es el error ahí? ¿Cuál es esa herejía? Sí, pero bueno, tomando la ilustración que usted está poniendo, hermano, recuerden, ellos utilizan, como dice el huevo, para hablar de tres esencias, ¿no es cierto?, diferentes, que forman un solo ser, ¿no es cierto? Entonces, como dice el hermano, entonces hablan de la cáscara, la yema, la clara, en fin. El error con los que piensan así, con los que ilustran la doctrina de esa manera, es que ellos enseñan que Dios existe en tres esencias que forman un solo ser. Entonces, ese es el error del triteísmo, así se llama, el triteísmo, porque enseñan que son tres divinidades, ¿verdad?, separadas la una de la otra. Así que bueno, esa es una herejía. ¿Alguna otra que recuerden? Monarquianismo. Muy bien. O modalismo. ¿Cuál es el error de esa, recuerda? Uh-huh. Que sí, exactamente. Ellos no hablan de diferentes esencias, sino que ellos dicen, bueno, lo que pasa es que Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, ¿no?
incluso a veces como espíritu. Entonces, y ellos toman la ilustración del agua, como dice la hermana, para tratar de explicar su teoría, ¿no? Su planteamiento. Muy bien. Y hay una más, que hay otro error, otra herejía que puede surgir de un malentendimiento de la Trinidad. ¿Es cuál? Arrianismo. ¿Y recuerdan básicamente lo que enseña esa doctrina? La Trinidad En rangos, ¿verdad? Entonces, el Padre es superior al Hijo, ¿no? El Espíritu, pues, más abajo. Ellos hablan de una distinción de las personas de la Trinidad así, en rangos, y que el Padre en esencia es superior a los demás, en esencia. El Hijo, pues, digamos, un poco menos divino, y el Espíritu Santo, pues, menos. Entonces, bueno, ese es el error del arrianismo, y bueno. Ahora, yo sé que la doctrina de la Trinidad no podemos explicarla a plenitud, pero no sé, me gustaría escuchar, a ver, ¿alguien se anima a darme un concepto, una definición de lo que es entonces la Trinidad? Si no es ninguna de las anteriores, entonces, ¿qué sería una definición más o menos acertada acerca de la Trinidad? Me gustaría tener idea. ¿Por qué? Porque como les dije la última vez que estuve acá, muchos dicen que son trinitarios, pero cuando vamos al asunto, al fondo del asunto, resultan ser que son modalistas, que son arrianos o que son de cualquier error o herejía. Entonces, debemos estar claros, aunque no podemos explicar completamente la doctrina de la Trinidad, bueno, como no podemos explicar muchas otras, pero sí podemos tener un concepto o una definición de lo que es el Dios Trino. Entonces, me gustaría de repente escuchar a algunos de ustedes decir o definir lo que es la Trinidad. A ver quién se anima. Hay por lo menos 40 presentes. ¿Quién es valiente? No, bueno. Todos están esperando que el pastor Ricardo hable. Ok. Hay una ilustración que creo que la usan mucho para explicar la Trinidad, y es un triángulo de 3 vértices. En las que, como tiene tres lugares, 3 puntas, conforman una sola figura. No se pueden separar, y ambas conforman una sola esencia, ¿sí? Pienso yo que, no sé, me dirá si está mal, pero creo que es la forma en la que quizá yo puedo, no sé, concebirlo un poco en mi mente, ¿sí? Para comprenderlo. Ninguna está separada, ¿verdad? A su vez cumplen una función cada una de las personas y siguen siendo el mismo Dios. Ok. No sé Bien. si... Atrás, bueno, aquí está cerca la hermana y luego atrás. Yo escuché que usted dijo de la Trinidad, eternamente engendrá un Hijo de Dios y un solo Dios, una sola esencia, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Un solo Dios, una sola esencia, 3 personas. Muy bien. Allá, Jonathan. Hay un texto aquí en Primera de Juan
5:7 que dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Continúa y dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Me gusta esa definición. Ok. Allá, sí, Dani. Él tiene el sonido. Yo creo que, bueno, como comentario, se nos hace difícil a nosotros como seres humanos entender por completo la Trinidad, porque nosotros somos un ser y somos una persona. No podemos ser un ser y diferentes personas. Entonces nosotros como seres humanos aprendemos a través de tener, de poder comparar cosas o asimilar cosas ya previamente conocidas, las asociamos con cosas nuevas. Entonces cuando nosotros decimos que la Trinidad es un solo ser, o sea, un solo Dios, pero en 3 personas diferentes, ahí es donde en nosotros como seres humanos está el choque, si podemos decir, o que no lo entendemos por completo. Entonces, pero yo he aprendido que para no entrar en, porque es una línea muy delgada en la que podemos entrar en alguna herejía, ¿verdad? Entonces, yo he aprendido la Trinidad a definirla como un ser, 3 personas, porque si te tratas como de avanzar más o como explayar más, es cuando puedes entrar en el error. Exacto, muy bien. Sí, hermana. Algo que nos dijo el pastor Ricardo en una ocasión que me ha ayudado mucho a entender más la teología, es que uno viene, casi lo que está diciendo hermano Dani, uno viene con la mente preparada para ver una cosa o la otra, y el hermano Ricardo nos dijo, ¿y por qué no las dos? Y entonces cuando veo la Trinidad puedo decir es Dios en 1 y 3. Exactamente. Las 2 cosas. Eso también es clave porque, sí, como dice la hermana Diana, siempre nuestra mente tiende a ser pendular, ¿verdad? O sea, o se va a un lado, y en todo, ¿no? O sea, si hablamos incluso de santificación, están los que casi toda la responsabilidad entonces cae en la persona, y ahí llegan al legalismo. Pero por otro lado están los liberales que quieren de alguna manera responsabilizar a Dios completamente, y no es ni lo uno ni lo otro, es que son 2 verdades que corren paralelas ahí, ¿no? Y lo mismo pues ocurre aquí. Nuestra mente quiere engañarnos y decir, no, ¿cómo pueden ser las 2 cosas? ¿Cómo pueden ser 3 y 1? No, es que son los 2. y claro, haciendo la aclaración de que cuando hablamos de una solo, estamos hablando de una sola esencia, de una sola sustancia, de un mismo ser, que subsiste, como dice la confesión, que subsiste en 3 personas diferentes. Eso es diferente. Muy bien. En 1 Timoteo 3:16 dice, grande indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, recibido en gloria. Ahí está como, pienso yo, como los 3 en 1. Ok, muy bien. Bueno, ese texto que trae la hermana nos ayuda precisamente a conectar con el tema de hoy, porque tiene que ver precisamente con el hecho de cómo ese Dios, ¿verdad? Invisible, eterno, y perfecto, cómo tomó forma de hombre. Hermano, yo en la Biblia no veo la palabra Trinidad, pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:2 dice, y era el principio con Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí estamos viendo Dios y el Hijo en la plenitud, y Dios Padre, el verbo hecho palabra, Correcto. y lleno de gracia y de verdad como el unigénito. Muy bien, hermano. Bueno, hermano, me da mucho gusto, la verdad, escuchar a algunos de ustedes, porque y no solo escucharlos, sino lo que dicen, ¿verdad? Sus aportaciones, porque, como les digo, realmente es importante que estemos claros en cuanto a, por lo menos, un entendimiento claro de lo que es esta doctrina tan fundamental. Entonces, y que no nos perdamos, ¿no? Que no nos dejemos llevar por uno o por otro lado, por otra corriente, sino que nos mantengamos en lo que la Biblia nos enseña. Muy bien. Bueno, primero, antes de decir lo que quiero decir, una pregunta, y es verdad porque no lo sé. En la iglesia, la Trinidad en la que cree la Iglesia Católica no es correcta, me imagino, ¿verdad? Y si no es así, y si es así, que no es correcta, ¿a cuál se identifican más? Porque la verdad no sé si sepas. Sí, bueno, yo no he estudiado mucho el tema de o cómo ellos entienden la doctrina de la Trinidad, pero así como dice a primera vista, ellos ven a Dios más como una especie de monarquía, se puede decir, así más o menos como enseña el arrianismo, en el sentido de que, por ejemplo, no está difícil acertar eso por la siguiente razón. ¿Por qué ellos ponen, por ejemplo, a María a la par con el Señor Jesús? ¿No es cierto? O sea, ¿qué es lo que están haciendo allí? Están bajando a Jesús. Lo están poniendo al nivel de cualquier otro humano. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, están diciendo, bueno, ok, Jesús es Dios, pero pues está al nivel de María. ¿Ahí qué están haciendo? Están rebajando, vamos a ponerlo así, de su nivel. Entonces ya no es igual Dios al Padre. No. Bueno, muchos incluso lo cambian, ¿no? Hablan de su intercesora. Entonces, ahí en ese sentido yo pienso que el error de ellos va más por ese lado, de poner a Jesús en. Sí. Ajá, sí, muy bien. ¿Alguien iba a decir allá? Yo tampoco conozco mucho, pero en la práctica que tienen ellos al partir la hostia y el Padre da la orden o la instrucción de que Dios se haga presente en la transustanciación, Sí. Bajan, en lo que tú estabas diciendo, cuando ponen a María con Jesús, bajan de su divinidad a Jesús o de ser Dios, ¿no? Y lo ponen al igual que María. Igual, cuando hacen ese acto de la transustanciación, el padre que está ejerciendo la misa en ese momento da la orden de que Jesús literalmente se transforme en esa hostia y en ese vino que tiene él, y están, no explícitamente, pero en la práctica lo vemos, que están haciendo al Padre en ese momento que está haciendo la misa, como dándole una orden a Jesús que venga y se convierta en esa hostia y en ese vino, para que cuando los feligreses, como les dicen, tomen eso, coman literalmente a la carne y la sangre de Jesús. O sea, como que al Padre en ese momento tiene más autoridad que el mismo Jesús para decirle, ven, conviértete en esto y poder hacer esa cosa también. Bien. Muy bien. Bueno, y ahora sí, la otra cosa es, a la luz de lo que estamos viendo, las preguntas y las respuestas de todos, y me llama la atención, yo creo que más importante que se graben lo que la confesión dice de la Trinidad y se la aprendan de memoria y no la entiendan, pero sí veo que entendieron lo que no es la Trinidad. Estas tres posturas les quedan claras, las conocen. Entonces, si yo no supiera más, me pongo a decir lo contrario de estas tres posturas.
Y con eso estoy definiendo perfectamente la Trinidad, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, obviamente cuando hablamos del arianismo no hay rangos, nadie es mayor que nadie en esto, ¿verdad? Son iguales. Eso es una postura tremenda. Estás en contra del arianismo y estás siendo bíblico. Cuando hablamos de la postura de los que creen que Dios tiene que ser una cosa porque no puede ser las dos al mismo tiempo. Entonces lo opuesto a eso es que que Dios cuando Dios fue el Hijo, nunca dejó de ser como el Padre. Él siempre fue Dios, a pesar de su debilidad y todo eso, y ayuda, siempre es la misma cosa. Y luego la otra postura que tratan de ver a Dios como Tres esencias. como tres esencias, ¿verdad? Lo puedes contradecir igual. O sea, de esa manera yo creo que porque en la práctica realmente, como lo vemos en la práctica, vemos así. Vemos a Dios como la esencia, a Dios Padre como la esencia de ese Dios invisible que nadie en ningún tiempo ha visto jamás. Eso queda claro en la doctrina. Vemos a Dios Hijo revelándonos al Padre, diciéndome: toda la deidad del Padre se encuentra en mí, el que me ve a mí ha visto al Padre. O sea, mostrándonos claramente. Ahora vemos nosotros al Espíritu Santo representando tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo, dándonos a conocer y ya llevando a cabo la obra de la iglesia. Me llama mucho la atención lo que dice Hechos. Dice: primero les cuento lo que Jesús comenzó a hacer cuando estaba en el cuerpo. Ahí está la prueba más clara. O sea que todo el libro de Lucas, desde que Cristo nació hasta que murió, dice que Él lo comenzó a hacer. Ahora les voy a hablar lo que sigue haciendo Jesús, pero ya no está Jesús, pero lo sigue haciendo como en el Espíritu, ¿verdad? Lo sigue haciendo. Todo el libro de Hechos ahora es la continuación de lo que Jesús continúa haciendo en su Espíritu. Y al mismo tiempo es la obra de Dios. Como dice Jesús: yo no hago nada por mi cuenta, estoy haciendo la obra de Dios. O sea que nunca, la mente de nosotros nunca debe de desligar esa Trinidad, esa igualdad, porque de esa manera no nos vamos a perder en muchas doctrinas, en muchas enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, lo que vimos: ¿cómo es posible que Dios no tiene emociones, ¿verdad? Y que Dios sí tiene emociones. Un mal uso de la Trinidad, esa es la pérdida en ese texto. Un buen uso de la Trinidad, bueno, Dios el Padre no está sujeto a esos cambios, pero Dios el Hijo, ¿verdad?, que se puso al par de nosotros en su humanidad, Él nos siente a nosotros, Él siente esas emociones, Él llora con nosotros, Él sabe lo que sufrimos y se puede compadecer de nosotros. Y eso wow, para poder entender eso, un buen conocimiento de la Trinidad. Muy bien. Sí, definitivamente así es. Por lo menos tener claro cuáles son los errores, ¿verdad? Para de alguna manera contrarrestarlo con pues obviamente con lo que es verdad, ¿no? Con lo que sí es verdad. Muy bien. Ok. Bien, mis hermanos. Nosotros dijimos, esto fue ya un repaso que hicimos de algunos argumentos que soportan el hecho de que Jesucristo es Dios. Hablamos de que los nombres de Dios se adscriben a Él, ¿no es cierto? O sea, nombres de Dios se aplican al Señor Jesucristo. Ahí está el caso de Jeremías, está el caso de Isaías 9:6, este es otro, Juan, ok. En Apocalipsis también tenemos, ok. Ahora, rápidamente, esto también, si se dan cuenta que yo puse allá un signo de interrogación. O sea, yo hice un cambio en las diapositivas, porque vamos a ver, no está difícil, esto es como una especie de actividad. Ok, esta es otra prueba de que Jesucristo es Dios. Los atributos de Dios se adscriben también a Jesucristo, ¿no es cierto? Se le adjudican a Él. Ok, a la luz de Miqueas 5:2, ¿qué atributo de Dios se aplica a la persona de Jesucristo? Eternidad, ok, ahí está, ¿no? En la última parte del versículo, ¿no? Dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo? La eternidad, ok. Hebreos 13:8, ¿qué atributo
nos enseña de Jesucristo? ¿Cuál? Exacto. La inmutabilidad. Que no cambia, como dijo la hermana, significa que Dios es inmutable. Eso es lo mismo. Dios es, bueno, en este caso Jesucristo, ¿no? Jesucristo es inmutable. En Juan 3:13, ¿qué atributo nos enseña de Jesucristo como Dios? Bueno, pero un poco más que omnisciencia. Mire, ¿cuál? ¿Quién lo dijo? Omnipresencia. Sí, porque miren lo que dice. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó. Ok, el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está. O sea, está aquí, pero también está allá. ¿Sí se dan cuenta? El Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces tenemos aquí su omnipresencia. En Juan 2, ¿qué atributo? Eso sí, ¿verdad? Porque dice ahí que él conocía, ¿no es cierto?, todo lo que había en el corazón de los hombres. Eso pues es su omnisciencia. Filipenses 3. Y está fácil porque hasta les subrayo la palabra. Su omnipotencia, exactamente. Su omnipotencia, como dice ahí, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Muy bien. Las obras de Dios también se escriben o se adjudican a la persona de Jesucristo. Esto ya lo vimos. A la luz de Colosenses, ¿qué obra de Dios se le atribuye a Jesucristo? La creación, ¿no es cierto? Semejante obra de arte se le atribuye a Jesucristo, la obra de la creación. Muy bien. ¿Qué otra obra se le atribuye a Jesucristo aquí? Bueno, esa sería una palabra, pero hay otra que encaja un poquito mejor. ¿Qué término se emplea para decir que Dios sostiene todas las cosas? Bueno, ¿cuál? Bueno, es la naturaleza, es bueno, eso es el ejercicio de su soberanía. Pero hay un término muy puntual que todos debemos conocer. Proveedor, bueno, tiene que ver también. ¿Ah? ¿Qué les parece? El hermano Jesús está callado. Está dejando que participen, ¿no? Ok. ¿Qué les parece su providencia? Ese es el término. Eso significa que Él sostiene todas las cosas. Su providencia. Muy bien. Ese lo vimos la vez pasada, por eso ya no estamos, solamente esto es un repaso. Aquí, este fue el último que vimos. ¿Qué obra de Dios se le atribuye a Jesucristo en este texto? Este fue el último que vimos en Marcos. Bueno, sí, ese puede ser un término. Mire, los judíos tenían razón a la luz de este texto en algo. ¿En qué tenían razón? Solo Dios puede perdonar pecados. En eso estaban conscientes y tenían razón, ¿no?
Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Autoridad. Bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, ¿para qué? Para hacer lo que Dios hace, en otras palabras. ¿Sí se dan cuenta? Para perdonar pecados. Wow, o sea que ya hemos visto que Jesucristo, bueno, Él es creador, Él estuvo allí no solo presente, sino de una manera activa en la creación. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas en su providencia, en su divina providencia. Pero también vemos aquí que Jesucristo tiene la misma autoridad del Padre para perdonar pecados. Eso es increíble. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero vamos a ver un poquito más, a ver, yo espero a ver si terminamos esto. Otra de las obras que se adjudican a Jesucristo es el hecho de dar vida eterna. Dar vida eterna. En Juan 5:25 dice, en verdad o de cierto es lo mismo, en verdad os digo que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, ¿qué va a pasar? Vivirán. Los que oigan, ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. En otras palabras, está diciendo, el Hijo de Dios tiene autoridad para dar vida. Bueno, ¿qué pasó? No vayamos tan lejos. ¿Qué pasó, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dice a un cuerpo que tenía 4 días de muerto, levántate? ¿Qué pasó? ¿Cuántos días pasaron? 4. No. Bueno, 4 días habían pasado de muerto, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó o tardó en el momento que Cristo dio la orden? Fue instantáneo, ¿no? Fue instantáneo. Los que oigan la voz de Cristo, ¿qué dice? Vivirán. Solo Dios puede dar vida eterna. Bueno, Jesucristo está diciendo aquí también el Hijo del Hombre. Y en Juan 10:28, y yo les doy, esta es una expresión clara, sin lugar a objeciones, yo les doy vida eterna. Está hablando de sus ovejas, por supuesto. Y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, Jesucristo está prometiendo que por todos los que Él murió, seguramente 100% van a tener vida eterna. Qué tremenda noticia, ¿no? Muy bien. Otra obra que se le adjudica al Señor Jesucristo, enviar al Espíritu Santo. ¿Sí? En Juan 14:16 leemos, yo rogaré al Padre, dice Jesús, yo rogaré al Padre, ¿y qué dice? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Quién iba a enviar el consolador según Juan 14:16? ¿Quién? El Padre, ¿verdad? Dice, yo voy a rogar a Él, ¿y qué va a hacer Él? Va a enviar otro consolador, el Espíritu. Ok, hasta ahí no tengo problema. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿qué dice? Os lo enviaré. Por fin, ¿quién lo va a enviar? ¿El Padre o el Hijo? Los dos. Los dos. Acuérdense. Aquí encaja esa regla. Lo que Dios ha unido, nadie lo separe. Los dos lo van a enviar, ¿no es cierto? Los dos. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir es, yo y el Padre uno somos. Y por eso el Padre y yo lo enviamos. Es lo mismo. Otra de las obras que se le adjudican a Cristo, la santificación. Wow. Normalmente se conoce que la santificación es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu, ¿no? O sea, ahí no, pues yo creo que no tenemos dudas. Pero mire en Efesios 5:25 al 27.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Obviamente ese es el contexto, ¿no? La sujeción y el mandamiento que le da a los esposos aquí. Como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla. O sea que Jesucristo también santifica, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo santifica? Bueno, aquí nos dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Jesucristo, con su obra perfecta, una vez y para siempre, santificó a su iglesia, a su esposa, en otras palabras, la apartó. O sea, Jesucristo no es como el hombre que hace compromiso con una mujer, pero bueno, a ver qué pasa de aquí a 3 meses, ¿no? No, eso ya es 100% garantizado. Ya ha sido apartada, santificada. Bueno, ¿a poco toda la obra de Jesucristo va a ser en vano? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él mismo, con su muerte sustitutoria, se ha encargado de que su novia, la iglesia, sea para él. Y como dice aquí el texto, de que al final se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En otras palabras, una iglesia santificada. Sí. Mira, ya que estás en ese texto, primero, desde que estás trayendo todas estas enseñanzas, yo estoy examinando todas las enseñanzas que estás trayendo y contradicen todos los errores. Por ejemplo, cuando pienso, aquí yo no vi rangos, ¿sí me entiendes? Ve que uno hizo la creación y el otro la hizo, o sea, también se hizo por la palabra, por el Espíritu Santo. Entonces esa postura está completamente borrada a la luz no de lo que decimos nosotros, de las Escrituras. Y luego cuando sigues avanzando en esto, yo no estoy viendo que Dios necesita hacer una cosa, no tiene que dejar de ser hielo para convertirse en agua, no tiene que dejar de ser una cosa para hacer la otra, a la misma tiempo son las dos cosas. También lo estamos viendo en las enseñanzas que estás trayendo. Luego estoy viendo también que no trabaja de 3 formas, pero realmente se trata de una sola persona. No, se trata de dos. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero vemos a Cristo haciendo la obra del Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo deje de ser el Espíritu Santo. No, y Dios. Me interesa mucho. Y luego otra cosa, porque voy a usar el texto, voy a tomarte 1 minuto nada más, yo creo. Quiero pedirte el prestado tantito para explicar algo que voy a usar ahorita y que es un error muy grande, que me duele el corazón oírlo, cuando ese atributo le dicen a los hombres que así deben de amar a sus esposas, como ese texto, ¿me entienden? Ahí me duele, y inclusive hablan de que el hombre es el que santifica a su esposa. Bueno, si ahí fuera, en un sentido lo hace, y lo he compartido con los pastores que hablan así. Digo, si me lo dices en el sentido de que cuando juntos hacen el devocional y todo eso, realmente es como si estuviéramos haciendo la obra del Espíritu Santo. Pero yo no me metería a ese terreno, porque mira, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así, y luego pone cómo Cristo ama, y luego dice cómo nosotros debemos amar. Abajito el texto que sigue es para nosotros, pero ese primero dice y se dio a sí mismo. La pregunta es, ¿qué significa y se dio a sí mismo? No creo que nadie esté en contra de que diga a muerte. Murió por ella. ¿Qué marido muere por la esposa? ¿Qué marido salva a la esposa muriendo por ella? Aunque muriéramos por ella, no la salvamos. Es imposible, porque nuestra justicia no es perfecta. Para mí es casi una herejía cuando un hombre piensa, y yo los he oído, irreformados, diciendo que ellos así debemos llamar a nuestras mujeres. Ninguno puede morir por su esposa y aunque muriera por ella, yo no la salvo, no la limpio con mi muerte, porque mi justicia no es perfecta. Y luego para santificarla, se está refiriendo a santificarla hasta llevarla al cielo. Cristo agarra a su iglesia
que es su cuerpo, y la limpia, la purifica para presentársela, porque no se la puede presentar con mancha. La iglesia no puede llegar a la presencia de Dios pecadora o pecando, la tiene que hacer limpia, y eso es la obra de santificadora de ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Es la palabra de Dios la que lo hace, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia tan gloriosa y que sin tenga mancha ni arruga. Y les digo esto porque yo ya he visto muchas en las clases de pareja usando este texto para ponerle estas cargas a los esposos. ¿Sí me entienden? O sea, que el esposo tiene que hacer eso porque así como Cristo. Pero luego ves el versículo que sigue y ahí dice lo que el marido hace. El paralelo que yo saco de esto en un esposo es este. Bueno, yo como esposo te dice, ámala como a tu cuerpo, porque ¿quién aborreció su cuerpo? ¿Sabes cómo Cristo vio a la iglesia? Como si Javier fuera un ojo de la iglesia, Fanor fuera un dedo de Cristo, el hermano David fuera un hombro de Cristo. O sea, Cristo vio a la iglesia como un cuerpo. Él es la cabeza, pero nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces por eso dice, maridos, ¿quién aborreció jamás a su propio cuerpo? ¿Por qué tratas mal a tu esposa? Eso sí es para nosotros. La debemos llamar como, usando el paralelo, el texto que sigue, eso es como debemos llamar nosotros a la esposa. Y esto es como Cristo amó a su iglesia. Esto, sí. Efesios 5:20, ese texto es como lo hizo Él. Y luego al otro nos dice cómo lo hagamos nosotros. Me gustaría que lo entendieran porque de verdad he visto mucha confusión en eso. Así es. Sí. Bueno, bien, vamos. Entonces, esta es otra de las obras que se le adjudican a Jesucristo, la santificación. Otra obra que se le adjudica a Jesucristo como Dios, y es su propia resurrección. ¿Sí? Mire cómo dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó. Eso es doctrina, eso está claro. Ahí no requiere interpretación. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios. Dice que Dios lo resucitó. O sea, no tenemos duda. Bien. Pero en Juan 10:17 leemos: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Sí, un mal entendimiento de la Trinidad. ¿Qué hacemos con estos textos? ¿Se dan cuenta? No, es que Jesucristo es igualmente Dios. Posee la misma esencia del Padre y por lo tanto Él tiene el mismo poder para levantarse de los muertos. Sí. Dicho sea de paso, aquí una aclaración. Jesucristo, en el momento que muere, esto es muy importante, Jesucristo muere como hombre. A ver, pregunta, ¿quién tenía que morir? En otras palabras, ¿quién era o por quiénes vino Cristo a morir? Nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Sí, somos pecadores y somos hombres. Sí. Jesucristo, y Hebreos nos lo explica mejor, Jesucristo tomó forma de hombre, tenía que ser semejante en todo a nosotros para venir a ser fiel sumo sacerdote. En lo que a eso se refiere. Entonces, lo que quiero decir es, Jesucristo murió porque era el hombre el que había pecado. Era el hombre el culpable y era él el que tenía que pagar. Jesucristo muere como hombre. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. ¿Sí? Es así como podemos entender este texto de Juan 10:17. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Si Jesucristo hubiera muerto en el sentido más absoluto de la palabra, bueno,
para empezar ya no estaríamos hablando de Dios, porque Dios nunca muere, Dios nunca deja de ser, ¿no es cierto? Solamente quería hacer esa aclaración allí en respecto a la muerte de Jesucristo. Pero bueno, vemos entonces que Jesucristo tiene la misma autoridad, el mismo poder del Padre para tomar vida. Mira, Javier, y también ahí en ese mismo texto, así como dicen ellos que a veces se presenta como agua y a veces como líquida, ¿verdad? Entonces aquí no cabe ningún ese por nada del mundo. ¿Por qué? Porque se presentó como hombre y pudo morir. ¿Se me entiende? Como Dios nunca hubiera muerto. Así que no hay, eso queda anulado completamente. Se presentó como hombre y era hombre 100%, por eso murió, si no, no muere. Claro. Y luego cuando resucitó, cuando tomó su vida, era Dios completo. Completo. ¿Ve? Ahí está bien claro. Así que a veces es cascarita y que a veces es yemita. Es basura eso. Muy bien, así es. Otra obra que se le adjudica, así iba a decir, hermano, ¿algo? No solamente que hay una diferencia entre cesar de existir y morir. Ok. Nada más regresando al comentario que estabas haciendo. Sí. Entonces, en teología está Dios nunca cesa de existir, pero como dices, como hombre sí murió. Solamente eso la diferencia. Y eso también está relacionado con el otro misterio, la encarnación. ¿Quién entiende eso? ¿Verdad? Pero bueno, así es. Dios se hizo hombre, tuvo forma de hombre. Wow, increíble, increíble, pero gracias a Dios. Muy bien. Sí. Estoy queriendo terminar y no me dejan. No, mentira. Hay una frase que alguien dijo: yo sé que Dios no puede morir, pero el que murió por mí fue Dios. Sí, está bien dicho, porque es verdad que, bueno, ya, mejor no voy a hacer mención de ese tema porque no tiene mucho lugar. Pero es verdad, Dios no puede morir, ¿verdad? Pero quien murió por nosotros fue la segunda persona de la Trinidad. Muy bien. Otra obra que se le adjudica a nuestro Señor es la resurrección y juicio final. La resurrección y juicio final. En Mateo 25 leemos: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Por supuesto, para que todas las naciones, todas las personas, pasado, presente y futuro, estén allí en este tribunal, debe haber una resurrección, ¿no es cierto? Sí, previo a ese gran día, de ese gran juicio, va a haber una una resurrección masiva. Todos los muertos, bueno, el mar devolverá los cuerpos, la tierra los devolverá y, en fin, todos tomarán otra vez su cuerpo. ¿Para qué? Para estar allí presentes, no solo de alma, sino cuerpo y alma, allí en este gran juicio. ¿Y qué dice? ¿Quién es el que va a estar allí en ese trono para juzgar? El mismo Señor, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y luego en 2 de Timoteo 4:1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo, aquí otra vez se le está asignando ese lugar que le corresponde como juez. Ahora, en Juan tenemos, Juan 5 si no estoy mal, que quien juzga a los hombres es Dios, pero luego el Señor Jesucristo dice que el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo para juzgar, ¿no es cierto? Así dice. Entonces, y lo vemos de una manera clara, por lo menos en esos dos pasajes que están aquí. Hay más, ¿no? Yo no traigo todos los textos, solamente traigo algunos, pero que nos enseñan claramente que a Jesucristo
se le ha dado la autoridad de resucitar a todas las personas y de juzgarlas en el último y gran día. Esa es otra obra que se le adjudica al Señor. Y por último, la adoración que se le debe solo a Dios fue rendida y debe ser rendida ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Bueno, hay muchos textos, especialmente en el libro de los Salmos, donde se habla de alabar al Señor, ¿no? A Dios, adorar a Dios. O sea, definitivamente, yo creo que no hay discusión, toda la honra, la gloria es para Dios. Entonces, pero vemos aquí, por ejemplo, en algunos textos como Mateo 2, donde dice que entrando en la casa vieron al niño. Estos eran los sabios, ¿recuerdan? Que venían de Oriente. ¿Y qué hicieron? Postrándose, hincándose, es lo mismo, le adoraron. De hecho, el solo hecho de postrarse implicaba ya un acto de reverencia, ¿no es cierto? Eso lo hacían ante los reyes, su majestad, ¿no? Se le postraban, se hincaban. Bueno, vemos aquí a estos hombres sabios que ¿qué hicieron cuando llegaron y vieron al niño? Eso mismo, se postraron y ¿qué hicieron? Y adoraron. O sea, wow, algo que solo se le debía dar a Dios, se lo dieron a ese niño. De alguna manera ellos entendieron que ese niño que estaba allí no era cualquier niño, ¿no? Era Dios. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca le adoraron. Esto fue después de que ellos estaban en una tempestad y Jesús vino a ellos caminando por el agua. Y bueno, lo de Pedro, y ustedes ya saben la historia. Y al final dice que ellos, cuando Jesús entró en la barca, le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. O sea, le reconocieron que él también era Dios. En Juan 9:38 le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este es un hombre que había sido sanado, y después lo interrogan a este hombre que fue sanado, lo interrogan los fariseos y dijeron, no, yo no sé, yo solo sé que él me sanó. Y después se acerca al Señor y él le dice, bueno, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le dice, Señor, pues yo no sé quién es, muéstramelo. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dice el texto? Creo, Señor. Y le adoró. O sea, que ese creer allí de este hombre no fue solamente, oh, está bien, no, yo creo. No. O sea, fue algo real, fue algo genuino, fue algo sincero, fue una verdadera conversión allí. Por eso dice, creo, Señor. ¿Y qué más hizo? Le adoró. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Tenía algunos textos más que sí me interesa verlos, pero si Dios quiere, pues ya será en la próxima ocasión. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma, que discierne y conoce las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Sí, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente, todo lo sabes, todo lo ves. Gracias te damos, Señor, por ello, y gracias te damos por esta enseñanza que nos da, que nos refresca, Señor, que nos alimenta. Te rogamos, oh Dios, que por medio de ella seamos nutridos, alimentados, crezcamos, oh Dios, y que el resultado de todo esto sea, como estábamos viendo al final, adoración a ti, que podamos adorarte por lo que tú eres, que podamos vivir nuestras vidas a la luz de estas verdades, de que tú eres Dios, de que tú eres real. Te
Pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.